o cómo se dice cuando está en fragmentos, divididos en varios fragmentos, porque podemos Multifragmentado. ver multifragmentado. Pero no es tan multi, porque son 3, tal vez 4 fragmentos y son grandes. No podríamos decir que es multi. No, todavía no llega como la categoría de multifragmentado por Yo cuántas creo que secciones son más, yo veo como 4 o más de 4. bueno, si hablamos de hueso en hueso, el peroné nada más es una, y tal vez una colita ahí de como alita de mariposa, hablando del peroné, el hueso delgado. Pero la tibia tiene pues el tramo proximal, el tramo distal y intermedio tiene otro, tal vez un tercer fragmento. Veanlo en la proyección en AP, o sea, la del lado derecho, y se ve un fragmento libre, es un ala de mariposa franco. Entonces, no se cataloga como multifragmentada todavía. La razón específica para decir que es una fractura inestable es que tiene los dos huesos rotos. Okay. Entonces, eso lo hace inestable. ¿Qué es lo ideal? Bueno, si está alineada, el traumatólogo ve, ¿sabes qué? Está alineada tu fractura, le ponemos un yeso completo y adiós. Ahora, hay que ponerle un yeso completo. ¿Y cuando es un yeso completo ahí? Hay que inmovilizar el tobillo. Quiere decir que el yeso debe ir desde la base de los dedos, de los sortejos, hasta la ingle. Órale. No arribita del tobillo, porque si tenemos libre el tobillo, pues puede rotar. Y eso en la fractura, ¿sí ven mi imagen? ¿Sí me están viendo? Sí, doctor. En la fractura hace esto. Si se mueve el tobillo, puede mover esto. En cambio, si movilizamos el tobillo completamente hasta la base de los dedos, no puede rotar, porque por el propio tobillo está rígido. Y lo mismo en la rodilla, ¿no? No puede flexionar y no puede palanquear la fractura. Entonces, el plan A sí está bien, considero que es buena opción dejarlo así. Si se dan cuenta, no está reducida al 100%. Esa alineación vale, es permisible. Tiene cierto grado de angulación, pero nada disfuncional. Ahora, ¿qué hay que hacer? Le tomaron esta radiografía antes del yeso. Acaban de poner el yeso, hay que tomar otra. Y más o menos en 3 semanas hay que cambiar el yeso porque acuérdese que el músculo se atrofia por desuso. Reduce su volumen sanguíneo, reduce su hidratación, reduce su trabajo, entonces el músculo como tal se hace más flaquito. Entonces en 3 semanas esa férula, ese yeso que le pusieron ya va a quedar flojo. Doctor, Uh-huh. tengo una pregunta tal vez un poco básica, pero realmente a mí no me ha quedado muy claro la diferencia entre férula y yeso. Una pregunta, yo pregunté si sabían la diferencia, ¿no? Es básica y es buena pregunta porque pues, no sabes, pues, es permisible, pues. Si fueras traumatólogo y me preguntaras, oye, ¿qué es una férula y un yeso? Sí, te mando el carajo. Aquí estás de etapa de aprendizaje, vale preguntar, no te tienen que disculpar. Gracias. Bueno, una férula es la mitad de la cobertura del hueso, de la extremidad a tratar. Esto es, si se dan cuenta en la imagen de la derecha, perdón, de la izquierda, la lateral en la imagen, se ve del lado más izquierdo, esto es en la cara posterior del paciente, ups, te pasaste de lanza, más o menos para más a la izquierda de la imagen, eso blanco que se ve del lado izquierdo, ya lo voy a pintar. Me lo están dando. Voy a marcar. Esto que se ve aquí, todo esto, que no me lo muevas porque va a quedar chueca a mí. Esto es yeso, o férula, o algo, pues una inmovilización. Y aquí en la parte anterior no tiene nada, se ve negro, pues se ve el aire y la piel. Entonces, por eso dije, esto de aquí atrás es una férula, todo esto es una férula, es medio yeso. El yeso circular o el yeso tubular es cuando decimos, le puso un yeso, es que le puso un yeso circular. Ya cuando decimos le puse una férula es medio yeso, ¿no? O es como de una torta a la parte de abajo. ¿Sí? ¿Sí entendieron qué es férula y qué es yeso circular o yeso? Sí, doctor.
Pues aquí la idea es que una férula es como la que tiene ahorita ahí ese paciente. Como los molletes. Es, ¿qué? Con los molletes. No entendí. Ah, como un mollete que es nada más para la parte de abajo, sí. Perdón, yo creí que alguien se iba a gustar los molletes. Un mollete. Sí, como un mollete o algo así. Bueno, entonces, en esta imagen, la férula, esta que le pusieron, ¿quién es el familiar? Hay un ruido ahí raro, si lo pueden. Sí. Pruébalo. El Chucho lo perdonamos, pero hay un ruido así raro. Ya lo quitaron. Ya, eso es. Es para transportar. O sea, está excelente que le hayan hecho esto, de colocar esa férula. Pero la inmovilización sí debe llegar hasta el pie. Ese es el único detalle que podría considerar que el pronóstico es reservado si no le inmovilizan el pie. Deben fijar o incluir en el yeso el tobillo. Doctor, Ustedes deben salir manejando férulas, deben saber colocar férulas. ¿Qué pasó? y disculpe, si en dado caso, digamos que el paciente quisiera una operación, ¿es válido operar? Sí, claro. ¿Quedaría Es mejor? más, yo diría, si llega conmigo este paciente, le digo, ¿sabe qué paciente? Tiene una fractura inestable. Si le pongo yeso, es factible que pegue, pero puede ser que no. Es más seguro, más confiable, ponerle un clavo centromedular. Yo le pondré un clavo centromedular que se mete aquí por la tuberosidad tibial. A ver si lo puedo dibujar también. A este nivel, aquí, por acá, y se va por todo el canal. Ay, me moví. Todo el canal, se reduce la fractura y se mete el clavo hasta acá. Aquí se le pone un perno, aquí otro, y eso evita que se rote el fragmento distal, y aquí se le pone otro, y aquí otro. Estos pernos van atravesados de medial a lateral, o de lateral a medial, y evitan que el hueso rote, gire, se desplace y todo. Y eso permite que el paciente se pueda movilizar más cómodamente. Hasta al día siguiente de la operación ya puede mover, casi apoyar la extremidad sin problema. Yo le sugeriría eso, pues, porque es más cómodo, más rápido. ¿Cuál es el problema? Que es muchísimo más caro, ¿no? El clavo ha de valer como el puro clavo, como unos 15,000 pesos. Más mano de obra, más hospital, más todo eso, sí, se chuta como unos 1,000 pesos. ¿Cómo cuánto, no? Como 30,000 pesos. Ok. Por eso muchos dicen, no, póngame un yeso y le vale, no sé, 1,500, 2,000 pesos. Mejor me quedo con el yeso, dice el primo. Sí, ciertamente, ¿no? Pierna, ¿no? Es más fácil, no tanto así. También las amputaciones se cobran, ¿eh? No es quítame la pierna de gratis. La condición aquí es la comodidad del paciente. Y tu primo puede estar acostado 3 meses y no moverse de ahí, pues está chévere, aguanta. Y como es joven, la posibilidad de que consolide es bastante grande, o sea, no está mal visto. No, si estuviera angulada o algo, sí, yo dijera, híjole, mejor sabes qué, opéralo para que no se te vuelva a despistar. Ahorita sugiero tomarle otra radiografía antes de cantar victoria para ver cómo quedó después del yeso. ¿Está así como está ahorita o chido? Nos vemos en 3 meses para quitarlo, o bueno, en 3 semanas para cambiarlo, y luego en otras 3 semanas para volverlo a cambiar, y de ahí ya nada. Y es posible que en 3 meses ya esté pegado eso. Imagínate qué enfado, ¿no? Caminar 3 meses se me hace muy, muy cansado. Pero si no tiene 30,000 pesos, sí, me quedo con el 10. Gracias, doc. ¿Alguien más tiene algún otro caso? ¿O algo que quiera comentar de esta fractura? ¿O que no le quedó claro? Cualquier cosa. Doc, yo tengo una pregunta. Yo he sabido que los clavos centromedulares no hay ningún problema con que queden, pero ¿le provoca alguna molestia al paciente? No ayuda. ¿O hay más posibilidad de infección? ¿O qué pasa si se retira? No me ha quedado claro eso. El problema de una fractura cerrada como esta, que no es una fractura expuesta,
problema cuando lo operas es que la haces abierta, la expones. Entonces el riesgo de infección es mayor en una fractura cerrada tratando con yeso que una fractura cerrada que la abres para ponerle un clavo. No está bien esterilizado el material, si el ayudante es de sexto semestre y no sabía cómo lavarse las manos, no sé, algo extremo, pues se puede contaminar, se infecta y es un problemón terrible. Se hace una osteomielitis. Pero si se hace todo bien, todo con cautela, sea bien el área, se hace asepsia y antisepsia, todos bien protegidos y todo, las de que le vaya bien son altas. Ahora, acerca de que si le duele o algo, pues no le duele como tal, o sea, a largo plazo. Le duele el trauma quirúrgico después de la cirugía, pues sí, hay dolor que será los primeros 3 días, la primera semana. Pero no es un dolor de muerte, pues es un dolor terrible. Un dolor tolerable, controlable con analgésicos. Y ya después de ese tiempo, teóricamente, no molesta nada porque está dentro del hueso. Algunos pacientes dicen que se les enfría el clavo. Si ustedes saben algo de física, saben que el calor, o el frío más bien es falta de calor. Y dentro del hueso no puede enfriarse porque no hay algo directo que le robe el calor o que le dé el frío. No sé, conectar un aparatito que genere frío y se enfríe el clavo, pues es factible, pero ahí no. Entonces el clavo en sí no está frío, está a la temperatura del hueso, del cuerpo, del hueso, pues. Está abrazadito dentro del hueso. Entonces no es cierto que se enfríe. Algunos pacientes también dicen que les duele, les da un dolor así como reumático, un dolor sordo, un dolor mal definido, mal ubicado, un malestar incómodo en la extremidad. También lo hay, no se sabe bien la razón, como a los viejitos cuando cambia el clima les duelen las rodillas, pues les duelen por cambio ambiental o efecto de luna o cosas así, pero no hay una razón específica. No podríamos aclarar, ¿sabe qué? Le vamos a poner un clavo, pero cada que haya rayos, escóndase porque le puede caer un rayo en la pierna. No es cierto. Para empezar, ni siquiera es fierro, es titanio. Bueno, sí todavía hay clavos de acero inoxidable, pero la mayoría son de titanio, son más ligeros, más cómodos, tolerantes a las cargas, y biomecánicamente es mejor que el clavo de acero inoxidable. Grado quirúrgico, ¿no? Son clavos especiales. ¿Alguien más? ¿Algo más? Entonces, en conclusión, no debe dar molestias. Si hay molestias, se debe quitar un año después de que se logre la consolidación. Eso es como 2 años después que se pone el clavo, ¿no? O sea, pongo hoy, que es 21 de julio del 2020, y si quiere que se lo quite, se lo quitaría el 2022. Un año después de que ya la consolidación está completa. No, un año a partir de hoy. ¿Qué más? ¿Más? ¿Alguna otra duda, inquietud, aclaración, comentario? ¿No les han dicho nada de la escuela? ¿Cómo vamos a trabajar? Aún no, Doc. Todavía está por definirse. Pero Bien. lo que sí se viene comentando es la plataforma Educatec, algo así. Sí, ya me mandaron un mensajillo ahí los de ¿qué área es esa de computación y eso? Sí. Me mandaron que debo llevar un programa para hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Para aprender a manejar el Zoom y posiblemente aprenda pues más rápidamente a manejar ciertas le utiliza aprovechar la computadora. Lo que hacen ustedes, meter imágenes, a bajar de inmediato de internet alguna información para pasárselo a ustedes. Eso es lo que voy a aprender en este supuesto curso, porque y así se va a quedar ya, ¿no? Ya vamos a estar con este tipo de enseñanza. Yo creo que a ustedes todo el semestre, ¿no? O de aquí a diciembre o de aquí a que nos vacunen. No sé. Sí, doctor. Desde las vacunas, pero dicen que ya AstraZeneca ya tiene millones de vacunas para vendérsela a los. No, Doc, eso va a estar hasta finales de año. Así que. ¿Así? ¿Ya te avisaron? Así. Ya, Doc. Ya lo sabe. Ya lo sabe, ya le hablaron de AstraZeneca.
Eso. ¿Cree que se lleva Sí. con Gatel, Doc? Así ha de ser eso. Bueno, quién sabe, pero mientras ya avanzamos nosotros, no sé qué dicen los otros grupos, no sé si han comentado ustedes con compañeros de Pues otros salones. ningún doctor ha tenido acercamientos salvo usted, doctor. Han intentado contactar con el doctor Arbizu, pero no han tenido éxito mis otros compañeros. Oigan, ¿y a ustedes les molestaría que recibieran clases con nosotros? No, para nada. O no sé los demás. No, Doc, ¿por qué? Al contrario, nos Sí, debemos pero- apoyar, yo creo. Sí, doctor, está bien, pero el ¿Pueden Zoom meter? O sea, soporta no, 100 personas, soporta 100 personas. Sí, no Tú va a no soportar a toda la soportas. generación, Doc. tú no soportas al del B, entonces no. Apenas nos soportamos nosotros, dice. Sí, ¿verdad? Creo que por ahí va el mensaje. Sí. No sé, cómo lo vean. Si son 100 personas, pues los primeros 100 que se apunten, pues bienvenidos. No sé, algo. Digo, para que pues, aprovechen también los otros muchachos. Sí, pueden ser selectivos ustedes, decir, sí, vos no, vos sí. Lo Un que invitado hacen. cada uno. O el que me deposite 100 de saldo, ya lo meto. Sí, además, O que pague ellos el Que Zoom, paguen ¿verdad? Que paguen ellos el Zoom. y no es factible pagar, o sea, sí hablando ya sin fines de lucro, que ellos paguen su Zoom. Ellos, quiero decir, más de los 100. A Salte de todo ahí. dar así, Doc. Le cobramos 20 pesos la clase, Doc, a cada uno. Y a 100 cada uno. Tampoco me van a decir que yo soy Para la operación de capito de su rodilla y que se transmite en vivo. Lo vamos a hacer. Y de veras Rifamos eso. la cirugía. Alguien tenía unas radiografías que nunca se tomó. ¿Quién era? Fer, era Fer, Doc. Era yo, pero no las encuentro. Sí. Bueno, no me la quieres mostrar. Si no quieres, no. No, es que no las encuentro. Te vamos a rogar. Eh, Bueno, creo que ya empecemos la clase, ¿no? Ya nos está. ¡Ay, 20 minutos de estar chismeando! Continúo yo, doctor. ¿Qué vas a hablar de clavícula? Ya ¿Sí vengo te has bien. peinado de veras? Sí, pero vengo bien peinadito. Sí, por fin me bañé y era justo. Llovió. Benito Juárez. Permítame tantito. Es Luis Donaldo, no es Benito Juárez. ¿Ya lo están viendo? Ya, Romario. ¿Ya lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno. Ya. Pues, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros, doctor. Vamos a empezar, creo, con lo de fractura por regiones. Principalmente vamos a empezar hablando sobre la clavícula y el omóplato, que es la parte que le tocó a su servidor, Luis Donaldo. Bueno, para comenzar... A ver, permíteme. Ahí está. Bueno, para comenzar les voy a comenzar hablando pues sobre la clavícula. Anatómicamente hablando, tenemos aquí permítanme, acá está. Tenemos esta imagen, no sé si la alcanzan a ver. Acá está. De esta clavícula, pues prácticamente esta imagen es una clavícula derecha vista de la cara inferior. Acá tenemos dos extremos importantes, que pues la carilla articular para el esternón, y en el otro caso, que es la extremidad interna, y también tenemos la extremidad externa, que es la carilla articular para el acromión, que es pues donde se van a articular. En los diferentes bordes presenta pues un borde anterior y un borde posterior. Si nos trasladamos a la siguiente, ahí está. Creo que es. Bueno, ya si nos... Acá está. Ya si nos trasladamos a la siguiente imagen, pues acá tenemos igual la misma clavícula con los principales músculos que se articulan en ella. Vista desde una cara, sería de una cara inferior, tenemos que en la parte superior de la clavícula, pues en su extremo lateral, tenemos la articulación del deltoides, los ligamentos. ¿No?
no es articulación, es inserción. Inserción, perdón. Sí. Inserción del deltoides. En este otro caso también en el extremo lateral tenemos a los ligamentos trapezoidal, el ligamento conoide. También tenemos la inserción muscular del subclavio. También tenemos pues los orígenes musculares del pectoral mayor, si recordamos un poco de la anatomía, y en este caso del esternocleidomastoideo. Es importante, permítanme, es que... Ahí está. A ver, continuamos. Es que no se mueve. Ahí está. Ok, bueno, acá también les mostré otra imagen de la anatomía de la clavícula. Pues principalmente tiene una articulación, perdón, la articulación esternoclavicular, que es en la escotadura esternal, donde se ajusta juntos con unos ligamentos que le dan más soporte a este hueso para que lleve un correcto funcionamiento. También tenemos... Sí, dígame. ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene la clavícula? La clavícula. La clavícula tiene una de sus principales funciones es la de dar soporte a toda la cintura, a la cintura apendicular. También una principal función podría ser de la clavícula que da protección a los diferentes paquetes vasculonerviosos que en esta transcurren. También el origen de muchos músculos importantes como el pectoral mayor, como el músculo deltoides, que forma parte de los huesos del manguito rotador. Bueno, aparte está el manguito rotador y aparte el pectoral, aparte... Sí, claro. No son los mismos. Y el manguito rotador se inserta o se origina principalmente en el escápulo, no en la clavícula, en el omóplato, pues, no en la clavícula. La clavícula sí es pregunto porque es una cosa que, si ustedes se dan cuenta, es lo único que une hueso a hueso, la extremidad con el tórax, porque de ahí la escápula o el omóplato, menos el húmero, no tiene contacto con ningún hueso fijo. El tórax, lo único que hace la unión entre la extremidad y el tronco es la clavícula. Pues casi podríamos decir que la extremidad superior está flotando y la clavícula sirve de fulcro, de poste. Cuando está la clavícula fija, podemos levantar el brazo y no se nos retrae. Si no tuviésemos clavícula, pues el húmero se pegaría a la costilla, o la escápula se deslizaría hacia las costillas y chocaría la cabeza del húmero con las costillas y no podríamos tener un movimiento tan completo si nuestra clavícula estuviera disunta. Entonces la función es más que nada de fulcro. Por supuesto también abajo pasa la subclavia y pasa el paquete vascular y nervioso que va a la extremidad. Pero básicamente desde el punto de vista biomecánico o funcional, un hueso más o menos estático. Digo más o menos porque tiene movimiento rotacional. Si tú fijas la clavícula, la fijas al acromion y no le permites esa rotación, los movimientos de giro pierden muchísimo porque la clavícula debe tener cierta rotación. Incluso hay unos fragmentos como de meniscos en la parte esternoclavicular o en la clavicular para que mejoren la movilidad de esa articulación. Entonces, la clavícula en general sirve de fulcro, sirve para insertarse algunos músculos, el deltoides, el esternocleidomastoideo, el subclavio, parte del pectoral, y ya. Ahora sí, platícanos del hueso. Digo, de la fractura. De la fractura, sí, doctor. A ver, acá está. Bueno, entramos ya a lo de la fractura de la clavícula. En este caso tenemos o se presentan diferentes factores de riesgo para que se lleve a cabo este tipo de fractura. Los principales factores de riesgo que tenemos pues es la edad, la osteoporosis, las afecciones óseas congénitas, los diversos deportes de contacto. También por ahí estaba lloviendo pues en el canal de parto, ahí como alcanzan a ver esta imagen, podría lesionarse o
en algunas circunstancias se puede lesionar la clavícula. También en algunos tipos de violencias que se pueden generar. Seguimos, permítanme. Ahí está. Ok. Algo importante que quería yo mencionarles acá un poco de la epidemiología de este tipo de fractura, que es importante siempre. Pues menciona que la incidencia anual de este tipo de fractura oscila entre 29 y 64 por cada 100,000 habitantes por año. Es una tasa bastante alta. También menciona que el predominio, acá está, el predominio que principalmente se da en personas de menores a 30 años y también principalmente en personas mayores de 80 años. Espérame, hagamos un paréntesis ahí. Se fracturen hasta el 64 de cada 100,000 habitantes, quiere decir que es muy frecuente. Es una condición que si ustedes no se han quebrado la clavícula, van a tener alguien que ya lo ha hecho, que ya ha tenido fracturas, ¿no? Conocen a alguien. Ah, sí, mi vecino, ah, sí, mi sobrino, ah, sí, mi compadre, ah, sí, yo también. Entonces, hay casos muy comunes. Y esto lo deben conocer bastante bien para que identifiquen los casos. Ahora, fíjense en los predominios. Dice menores de 30 años. Quiere decir que esa edad, o sea, está muy extrema, ¿no? O sea, ocupa un margen de edad bastante amplio. Está muy amplio, pero quiere decir que están en la edad de la rechura, les digo yo, porque es en la edad que están muy activos. La edad de ustedes, de 30 años, están apenas terminando la residencia, están haciendo apenas, abriendo camino en la vida. Se pueden fracturar. ¿Cuáles son los de mayor riesgo? Los adolescentes que andan pues más irresponsables en bicicleta, en patineta, sean los chamacos que suben a los árboles, o los jóvenes que ya están en etapas de agresividad, se agarran a garrotazos, se quiebran. Es raro en los viejitos, dice mayores de 80 años. Mencionaba, doctor, en esto de los mayores de 80 años, que principalmente se daba por caídas, en ese caso de que el contacto era de manera directa al momento de caer. Ellos pues ya se utilizaban algún bastón que podían caer y golpeaba directamente sobre el miembro superior. Ya el mismo bastón les pegaba ahí en la clavícula. Ah, no, o sea que a veces se podían caer del otro lado que no llevaban el bastón y así. Pues no, es una fractura generalmente, salvo las causadas que mencionaste como violencia. Que violencia entiendo es como agresión directa, ¿no? Que alguien te da un garrotazo. Si te meten un garrotazo, pues el golpe es directo ahí y es una fractura directa. Pero la mayoría es por golpes en el hombro. Por eso digo que en los ancianos es raro, porque el golpe generalmente va en el húmero, en el extremo proximal del húmero, y se fractura el húmero. En cambio, en el joven, el impacto del húmero aguanta la presión y la clavícula, como tiene una forma curvada, ahí donde se curva, pues se palanquea, ya no es tan flexible y se puede romper. Pero en el anciano, el impacto por osteoporosis, como el punto 2 que mencionas, es más común que se fracture el húmero. Pues cuando vean un compañero de ustedes que jugando fútbol se cae y se golpea el hombro, la clavícula va a estar quebrada, su húmero va a estar íntegro. En un anciano que se cae del lado del bastón o de cualquier lado, pues se va a golpear el hombro y se va a fracturar el húmero. No va a llegar la energía a distribuirse hasta la clavícula. Impacto, la energía de biomecánica se golpea el húmero y ahí se quiebra. Por eso digo que es menos frecuente en ancianos que en pacientes jóvenes. Sí puede suceder, pero es más común en pacientes jóvenes. Ok, bueno, doctor. Más ahora sí, la localización de la diáfisis, 73%. Ajá, en un 73%. ¿Luego? Sí, pues en el extremo, las fracturas del tipo de extremo lateral se presentan mayoritariamente un 25% de todas. Y en el extremo medio, media lateral, es muy bajo el índice de fracturas. En este caso solo llegan a ser alrededor del 2%. Bueno, pues... ¿va a hablar? No, es que dice ahí extremo medial o lateral 2%. Y arriba nos dices extremo lateral 25%. Yo creo que me confundí. Sí, se me fue el otro. Bueno, entonces continuamos.
En este caso, vamos a empezar hablando sobre un tipo de clasificación muy famosa que se presenta en las fracturas de clavícula. Este tipo de clasificaciones son las clasificación de Cray. Aquí nos da, lo maneja por grupo 1, 2 y 3. El grupo 1, que son las que mayor índice, las fracturas de tercio medio son las que tenemos a continuación. Menciona que en este tipo de fracturas es más común alrededor del... A ver, permítame. Ya. Que como las que tenemos aquí en la pantalla que les estoy mostrando el tercio medio, que es la diáfisis, en un alto porcentaje, como las que están acá a continuación que las vieron, y les presento acá unos puntos importantes de este grupo 1, de este tipo de fracturas. Menciona que principalmente se dan estas caídas sobre la extremidad superior. Puede ser también, pero es muy raro que suceda en el caso que mencioné también como un factor de riesgo cuando es el paso sobre el canal de parto. También menciona, y lo mencionaba el doctor, que indirectamente por traumatismos violentos sobre el hombro, que es más difícil que suceda. Y en este caso también dice que al llevarse a cabo este tipo de fractura, que es la más común, la del grupo 1, menciona que va a existir un desplazamiento del fragmento medial hacia postero superior, que fue una de las preguntas que hizo usted, doctor, los primeros días. Y esto se debe principalmente a, bueno, yo lo interpreto de esa manera, a la tensión que genera el músculo esternocleidomastoideo, que es el que al ver la fractura completamente, a ver, acá está, a ver la fractura, esta tiene múltiples, como creo que lo mencionaba Pau hace un rato que estábamos platicando. Sí, multifragmentaria. Multifragmentaria, perdón. En este caso, la fractura se va a mover debido a que el esternocleidomastoideo va a tensar la parte medial, entonces la va como que la jalara, por así decirlo vulgarmente, entonces va a hacer que este fragmento se mueva postero superiormente, mientras que va a existir otro desplazamiento sobre el fragmento lateral que va a hacer que esta sección de la clavícula, como ya está multifragmentada, va a hacer que esta vaya antero-inferiormente y se va a deber a que toda la extremidad del miembro superior va a caer sobre esta, entonces va a hacer que esta se mueva hacia inferiormente. No sé si más o menos me di a entender. Más o menos. No, sí. El otro problema es que la clavícula no nada más se fractura, así como están viendo la imagen, el fragmento medial o proximal se desplaza hacia arriba y hacia atrás, pensando que es mi clavícula izquierda y sería así. Y esta no nada más se desplaza hacia abajo, sino se cabalga. Esto es, en vez de quedar los fragmentos así, y eso es porque el pectoral que está en la parrilla costal hacia el húmero, también tracciona el brazo, la extremidad completa hacia medial, jalando el húmero. Entonces, esa fractura está desplazada, está angulada y está cabalgada. Esa es la posición más común que genera una fractura, ya sea bifragmentaria, trifragmentaria o pentafragmentaria, o el número que le pongan a los fragmentos, siempre el fragmento medial se va hacia arriba y hacia atrás. Ok, doctor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Que en esta parte también se me olvidaba y se me pasó que usted en las primeras clases también le dio una definición a la fractura de clavícula, que era pues lo de la interrupción de la continuidad parcial o total de la clavícula. Principalmente es un tipo de interrupción, total, debido pues al traumatismo que es el tipo del grupo 1 de esta clasificación de Cray. También una regla general que usted dio fue lo de que toda fractura de clavícula se va a desplazar y pues ahorita prácticamente nos lo dio todo el proceso de desplazamiento que realiza ese tipo de fractura. En las siguientes imágenes que tenemos, acá tenemos otra más grande, igual, pero en este caso no está multifragmentada como la anterior. Por si la podemos ver. Regresa esa, si lo ven, pues está haciendo contacto. Si queda así, la fractura está a todo dar, porque parece que está haciendo contacto la cortical superior del extremo lateral con la cortical inferior del extremo medial. Que esté haciendo
contacto así está fabuloso, ¿eh? La consolidación esa es muy buena y no va a haber cabalgamiento. Excelente así. Eso sería lo ideal. Casi nunca pasa, pero eso sería muy bueno. Este sí sería en otro panorama de lo mejor que nos podíamos encontrar. Bueno, en la siguiente clasificación también tenemos al grupo 2, que es la fractura del tercio externo, que era el 20 y tantos %. Acá les presento un tipo de imágenes, cómo es que principalmente estas fracturas ya abarcan más, por así decirlo, a las fracturas del húmero, o sea, porque prácticamente mencionaba que era muy difícil que por así se llegara a fracturar entre la articulación, permítanme, acromioclavicular, perdón. Entonces, acá nada más acá les presento un tipo de fracturas y acá tengo una radiografía, creo que nada más, esta es la radiografía que les pudiera yo mostrar. A ver, permítame. Espérame, no le muevas, te voy a ayudar. Por favor. Esta, a ver, voy a hacer una flechita aquí. ¿Sí ven la flecha? No lo quiero bajar más, no se puede. No se mueve ahí. Esta es la fractura. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Esta es la articulación del acromion con la clavícula. O sea, de clavícula quedó este pedacito nada más. Esas son un cohete. Es un enfado operar a un paciente con eso. Eso se tiene que operar. Bueno, esa en particular no. Pero esa es la tipo 2 del tercio externo. Esta respeta el ligamento conoide y trapezoide. O sea, es una fractura bastante noble y así como está, no la muevas, ponle un cabestrillo, ponle un inmovilizador de hombro, ponle un vendaje en 8 y con eso queda. El problema es esto. Se fractura y se desplaza. Este es el pedacito de clavícula que quedó agarrado a los ligamentos acromioclaviculares, estos que estoy marcando, pero el ligamento conoide y el trapezoide están rotos. Entonces, para que quede bien, hay que operar, hacer osteosíntesis aquí y darle sutura o reparar los ligamentos conoide y trapezoide. Si no reparas el conoide y el trapezoide, va a valer sombrilla la operación. Se va a botar. Porque la fuerza del músculo esternocleido es muy, muy intensa. Entonces va a estar jalando y va a evitar que el sistema de osteosíntesis, la plaquita, los tornillos que pongas, no lo van a aguantar, se va a botar. Y la otra opción es que sea un pedacito nada más, que el conoide y trapezoide esté incluido algo del acromion. En esta imagen, que es lo que quiero que vean, este es el acromion, o sea, esta es la articulación acromioclavicular. Este pedazo de clavícula está unida al acromion, no hay problema, pero este se botó, este está botado hacia arriba. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que tenemos que bajar este fragmento, lo tenemos que bajar para acá, para que coincida con el pedacito este que está aquí, poner un sistema de fijación acá y buscar los ligamentos conoide trapezoide que están aquí. Este tipote, ¿saben cómo se llama este huesito? ¿Cuál? Cerrando la apófisis coracoides, ¿no? Esa es la apófisis coracoides, es esta. Tienes que buscar aquí en esta zona esos ligamentos que están destruidos. Es más laborioso tener un paciente con una fractura tipo 2 con desplazamiento del fragmento. Sí, es un problema.
Doctor, ¿cómo se más. sospecha de la ruptura de esos De los ligamentos. ligamentos? Porque, mira, si no tienen ruptura los ligamentos, la clavícula está en su lugar. Ok. Como, a ver si puedo ver otra vez. Como esta parte. En el primer dibujo. Están alineados. Está la fractura, pero el extremo medial de la clavícula está al par del fragmento lateral. En cambio, en el 2 se ve desplazado completamente. O sea, el fragmento medial, está muy fuera de este otro pedacito. Entonces, con eso dice, sí, tiene ruptura los ligamentos, hay que operar. Si no, no queda. Doctor, disculpe. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre la primera imagen y la tercera imagen? Porque veo que son dos tipos de fracturas casi muy similares en el mismo lugar y los ligamentos están íntegros. Son iguales pero diferentes. Aquí la fractura, a ver, déjame mostrártelo con más. Es intraarticular, el pedacito, la clavícula va de aquí, esta es la clavícula. ¿Sí? Y la fractura está en la punta de la clavícula. Entonces se rompió un pedazo intraarticular entre el acromio, que es esto, este es el acromio, perdón, todo esto es el acromio, y ese acromio se mantiene en su lugar, pero la fractura es intraarticular. Si está así, sin desplazarse, aunque sea intraarticular, déjala ahí, déjala en paz. El único problema es cuando se desplaza el fragmento proximal o medial, porque rompe los ligamentos. Esto es, no preocupa tanto la fractura como tal, sino la ruptura de los ligamentos. Eso es lo que nos complica el tratamiento o el pronóstico de esa fractura. Ya había mencionado que la mayoría de las fracturas de clavícula se pueden tratar conservadoramente, pero si tienen rotos los conoides y trapezoides, pues sí hay que operar. Si no, no va a quedar. Gracias, doctor. Sí. Doctor. Sale Luis, Donaldo, dale. Ok, seguimos. Entonces, siguiendo este tipo de clasificación, tenemos, permítame, a ver, ahí está. Tenemos acá el grupo 3, que es del tipo de la clasificación de Craig. En este grupo tenemos que pues la fractura del tercio medial o proximal, que era muy raro que sucediera en este tipo de casos y que solo se presentaban alrededor del 2%, y las tenemos en la siguiente imagen. Podría ser, a ver, anoto acá. Proximal. Es en este, acá miren. Ya era prácticamente llegando a la articulación a la articulación esternoclavicular. Aquí, antes, en la zona medial, aquí era donde se presentaba ese tipo de fractura, que es muy rara que se llegue a dar. Y pues acá les muestro una imagen. Y acá tenemos la otra, miren, en esta radiografía. No. ¿No es ahí? O sí, a ver, lo borro. A ver. ¿Alguien ve otra imagen? Es del otro lado, ¿no? ¿No es esta, Doc? Es del lado contrario. Sería este. Y es más notorio, pues más nítido la imagen. Ok. Bueno, digamos. A ver, seguimos entonces. A ver, Yo no he acá. visto ni una fractura del extremo proximal o medial. Generalmente no se llegan a fracturar, salvo que sea una fractura directa por un traumatismo directo, puede ser. Pero la mayoría de las veces se luxa la acromio clavicular, digo la esternoclavicular, y no se fractura ahí. Pero como clasificación, por eso es la grado 3, la grado más difícil de tratar. Si está así, sin desplazarse, déjala en paz, hay que se quede.
No pasa nada. Ok, Ahora sí, doctor. ¿qué Bueno. la diagnosticamos? ¿Cómo la diagnosticas? ¿Qué le pides? Bueno, para el diagnóstico de este tipo de las clasificaciones, perdón, de fracturas, podemos diagnosticarla pues, principalmente por una radiografía. También algo que nos pedía en el caso de la lectura para sacar la información, decía que principalmente nos íbamos a basar en el tipo de traumatismo que el paciente presentó para llevar a cabo este tipo de fractura y también mencionar los tipos de síntomas que presenta. Uh-huh. ¿Cuáles Pues, son los síntomas? Pues en este caso presentaba pues prácticamente dolor, que es muy normal. También dice que se podía presentar algún tipo de náuseas, vómitos, dolor molestia al respirar sería porque como sabemos la clavícula lleva un movimiento normal al momento de la respiración. Uh-huh. Pues claro, eso sería. Sí. Ajá. ¿Sigo? Tiene una actitud el paciente que se fractura, se toma de la mano. ¿Sí ven mi imagen aquí? Mi mano. Está muy arriba de su cámara, Doc. Espérame, déjame ver. Voy a bajar de esta. ¿Ahí ven mi brazo? Sí, pero... Sí, doctor. Sí. Pero, muy No, cerca. es que ya entendí, sí, ya. ¿Sí? ¿Ahí me ven? Sí. El paciente se inclina al lado fracturado, dice, me quebré la clavícula. El mismo paciente hace el diagnóstico. Se toca aquí el hombro, el trayecto de la clavícula, y va agarrando su mano. No se agarra la clavícula ni lleva el brazo colgado. El brazo lo encoge, lo flexiona y se inclina hacia adelante y hacia el lado fracturado. O sea, va hacia el lado, le está diciendo de qué lado está la fractura. El paciente cuando llega con ustedes tiene la clavícula bien cabalgada porque echa el hombro hacia adelante. O sea, el fragmento lateral lo está echando más hacia el medio. O sea, lo está desplazando más hacia medial. Y en la punta del medial está más levantada, ¿no? Entonces, ustedes sospechan, francamente, ya llego con el diagnóstico clínico, dicen, sí, ¿sabe qué? Yo creo que tiene una fractura de clavícula. ¿Qué procede? Inmovilizarlo. Movilizar automáticamente. Inmovilizar automático. ¿No le toman radiografías? Sí, también. Tomar una radiografía. Eso. Antes de que lo mandemos a la... radiografía. ¿Cómo se toma la radiografía? ¿Cómo se pide? O sea, por favor, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo se pide? ¿Cómo es la solicitud? AP, una radiografía de hombro, AP y lateral. Puede ser. Lateral no, por eso quería oír esa frase. AP y lateral no, solo AP. Con una AP es suficiente para que descubras cómo está. Y la razón primordial es qué tan separados están los fragmentos o cuántos fragmentos son, si es como esa imagen, habían 4 fragmentos. El pronóstico de consolidación te hace más pobre, por supuesto, entre más fragmentos, más separación, más desplazamiento, pues el pronóstico es más reserva, como esa. Haya posibilidad de consolidación es menor a que sea una de un solo trazo. Entonces, te pides una AP de hombro. Confirmas el diagnóstico, la clavícula está fracturada, desplazada, cabalgada, angulada. ¿Qué más, Donaldo? Ok, bueno, ya vimos la sintomatología que presenta el paciente. Permítanme. Bueno, ya la clasificamos en este caso y en este caso avanzamos al tipo de abordaje. Acá menciona que tiene 2 tipos de manejos, el manejo conservador y el manejo quirúrgico. En este caso, el tipo de manejo conservador, ¿me permiten? Ahí está. El tipo de manejo conservador menciona que principalmente todas las fracturas de clavícula se van a llevar a cabo mediante un tipo de vendaje que ya se ha mencionado o que es muy conocido, el vendaje en 8 de guarismo, como se le conoce, o principalmente se le dice vendaje en 8. Este tipo de vendaje, como alcanzamos a observar aquí en la
en la figura, pues nos dice cómo se lleva a cabo, que es el cruzamiento del tórax y la espalda, pasando por debajo de cada axila para mantener la mayor longitud posible, de la clavícula, que en este caso se encuentra fracturada, como lo alcanzan a apreciar en las siguientes imágenes. ¿Saben qué es lo más difícil ahí? ¿Alguien ha visto cómo poner un vendaje? No. No, doctor, yo no lo veo. Así no. ¿Nadie? Bueno. El paciente adopte la posición del dibujito 1. ¿Ven cuál es la característica? Le duele muchísimo al paciente. Y es muy difícil poner ese tipo de vendaje. Bueno, lo que vimos. ¿Tú ya lo viste? Vimos en el hospital de que le dolía muchísimo al paciente cuando le intentaban poner el tipo de vendaje y hacer la posición, la número 1 que estamos viendo en la imagen. Ya, le duele. Pasa algo. ¿Qué es lo que duele en la fractura en sí? Duele el periósteo, el músculo, el tendón, los ligamentos que están estirados, están presionados, están encogidos, están desplazados. Cuando ustedes reducen cualquier fractura, digamos una tibia que a la hora que se fracturó, están los huesos, el hueso fracturado, así como están mis dedos. ¿Sí ven mis dedos, verdad? Sí, doctor. ¿Qué deben hacer ustedes? Jalar el pie para que esto se reduzca lo mejor posible. Jalarlo con ganas. Y eso va a hacer que el fragmento se alinee. Los ligamentos, los tendones, los músculos, el periósteo, el hueso propiamente, va a reducir su tensión, va a reducir su compresión y el paciente va a sentir alivio. Cuando el paciente llega, como les explico, con el brazo hacia adelante y colgando su brazo, le está doliendo mucho. Hay que pedirle al paciente que ponga su mano en la cintura y luego se enderece. Al irse enderezando, al principio va a haber dolor porque se está desplazando el fragmento lateral. Incluso se puede percibir crepitación, que el paciente dice, ay, me está tronando. No pasa nada. Estirarlo y sacar el pecho completamente o estirar los hombros lo más atrás posible. En esa posición ya siente un poco de alivio el paciente. Ya hay mejoría de la sintomatología. Pero el que haga el movimiento cuesta mucho. Ya poniéndolo así, sí hay que poner ese vendaje en 8 y es de los pocos vendajes que debe ir, atención, debe ir fuertemente traccionado, jalado. Si lo ponen flojito, el paciente otra vez va a echar el hombro para adelante y el fragmento se va a cabalgar más. No es tan frecuente usar el vendaje en 8 y ahorita Luis Donaldo nos va a decir por qué. Síguele entonces, Donaldo. Ok, continúa, doctor. Bueno, este tipo de manejo conservador, el vendaje en 8, principalmente se va a manejar para aquellas fracturas que estén poco desplazadas, aquellas fracturas que no tengan demasiado daño, por así decirlo, como la clasificación que ya vimos. Entonces, si no es el caso en nuestro paciente y como comúnmente se ha dicho que el tipo de fractura es la del grupo 1 que manejamos, pues entonces avanzamos al siguiente manejo. A ver, permítanme, es que no se mueve. Acá está. Ok, el otro tipo de manejo que presenta, a ver, espérame, acá está, es este tipo de vendaje, ese tipo de vendaje se lleva a cabo principalmente para aquellas fracturas que se encuentran con mayor desplazamiento, que se conoce como vendaje, a ver, voy a borrar esto, permítanme, acá está ya. Ahí está. Bueno, el tipo de vendaje de Belpow, creo que es Belpow, que también en las primeras clases usted, doctor, fue el que lo mencionó. Aquí les coloqué un pequeño, o sea, cómo es que se llega a colocar el tipo de vendaje. Y pues aquí lo vemos en las diferentes figuras, que es la más común para ese tipo de fracturas, porque siempre existe mayor tipo de ¿cómo sería? De daño hacia la clavícula en este caso, por así mencionarlo. ¿Les leo cómo se pone el tipo de vendaje, doctor, o lo...? No, no, por favor.
Miren, si el tiempo nos lo permite, si el COVID nos lo permite, vamos a dar una plática. Ese vendaje está muy complicado. Así como se ve ahí en el dibujito, híjole, está... Esa vuelta que da la imagen número 2, que nada más agarra el hombro, pues eso se bota bien fácil, sale, no es práctica. No, vamos a hacer una práctica de vendaje en 8, mucho más fácil, mucho más práctica, que ustedes deben saber, esa sí la deben saber, es una obligación, poner un belpo. Pero la condición aquí principal es mantener el hombro fijo. No hacerle así, porque si le hago así como está en el dibujito, pues la clavícula la estoy empujando hacia medio, o sea, la estoy desplazando más, la estoy cabalgando más. Lo que quiero es sacar el hombro para atrás. La clavícula, el fragmento lateral, se vaya más para atrás. O se deslice un poquito para que no quede tan cabalgado. Eso es importante. Va a quedar cabalgado, aunque le hagas el mejor vendaje Belpo o que le hagas el mejor vendaje en 8, va a quedar cabalgado. No vas a hacer una reducción nunca mente. No va a quedar. Entonces, va a quedar así. ¿Qué pasa con la función? Si queda así. Pues la función disminuye notablemente. También podría ser que en este caso, pues, prácticamente todo el movimiento articular, el paciente como que volvería a ajustar todo como hasta antes de la fractura lo ha llevado. Un paciente con fractura de clavícula ya no va a quedar igual, ya no va a funcionar igual, ya no va a trabajar igual, ya va a quedar lisiado para toda su vida. No, el cuerpo se va adaptando, yo creo, a la funcionalidad de la poca funcionalidad que le dé esa clavícula que aún no se recupera totalmente. ¿Hay alguien que conozca a alguien con una fractura de clavícula? Yo, sí, doctor. ¿Y cómo está? ¿Tú te fracturaste o tú conoces a alguien? mi papá. Tu papá. ¿Cómo quedó de su clavícula? Normal. Digo, ¿verdad? Bien. O sea, igual avienta piedra y da manazos con esa igual de fuerte que hace. Sí, lo único que se siente es como el callo, pero funciona normal. Ahorita los 30, ya se salió uno, éramos 32, alguien se salió, ¿por qué? ¿Ya están aburridos? No, doctor, no. Se les va el haber acabado el paquete de internet. Ya está empezando a llover. Es que ya son las 7, por eso ya se fueron a tomar su café con pan. Entonces, yo conozco igual a una persona con fractura de clavícula, pero no, totalmente no, sus funciones ya no son las mismas. ¿No son completas? Se ve raro. ¿Cómo? Se ve raro, ¿cómo qué? Se ve, cuando mueve la extremidad, se ve que se le mueve mucho esta parte donde está la clavícula, pero no normal. Me imagino que no. ¿No será que está en pseudoartrosis? Yo creo que es factible. Yo conozco a un muchacho, una protuberancia grande. Sí, tómale radiografía si nos la mandas, dile que queremos analizar su caso. Está interesante eso. Porque puede ser una pseudo, si está limitado. O sea, mover el brazo así, ¿no lo podría hacer? Creo que sí, doctor, pero en menor medida. ¿Qué alcanzan a ver aquí? No, ¿verdad? No se ve. Poco. Bueno, yo tengo fractura de clavícula, o tuve una fractura en la clavícula, jugando tochito, a los 30 años. Y mi hombro quedó muy bien. Ya que consolidó, así fue un martirio de la consolidación. Pero quedó muy bien, está muy útil y me quedó cabalgada. Entonces, generalmente, salvo ese caso que menciona alguien de ustedes, no sé quién lo mencionó, que Arévalo. Arévalo, pues que localice a su amigo, su conocido, para así tomarle una radiografía o que nos preste la última radiografía que tenga ahí,
le tomas una foto. Sí, Doc, lo voy a checar. Identificar sería fabuloso, nos va a enseñar mucho. Entonces, a pesar de que quede cabalgada, claro, si es un cabalgamiento severo, tal vez el hombro sí se vea como encogido. Incluso este hombro lo tengo más corto que una talla. Me pongo una camisa a mi medida y la costura de la manga me queda a mí en el acromion acá y aquí me cuelga un poquito. Porque mi hombro, o sea, la distancia que será del tórax hacia afuera, es más corta del lado izquierdo que del lado derecho. Pero funcionalmente está muy bien. Esto es, hay que explicarle al paciente, ¿sabe qué? Va a quedar un poquito cabalgado, pero ahí va a pegar. La posibilidad de que, bueno, eso ya estoy adelantando, que sí les quede claro que ese vendaje en 8 o ese Velpo es factible que funcione bien y pegue bien, aunque esté cabalgado. Yo prefiero que aprendan en niños a poner ese Velpo y en adultos el vendaje en 8. Pero eso es ya ponerse de acuerdo. Yo creo que es más cómodo usar un vendaje en 8 que te deja libre las manos a tener algo atrapado así en tu tórax 3 semanas continuas, pues que te apestas, ¿no? Si no te bañas 2 días, te huele el sope horriblemente, pero imagínense 3 semanas con estos calores, es intenso, ¿no? No creo que aguante, huele a perro muerto. En lugares, yo creo que hace frío, pues sí, así te quedas, ¿no? Pero así en lugares cálidos como aquí en Chiapas o más importantes de Chiapas son calurosas que, híjole, no te lo permite. Entonces, vendaje en 8, preferible, pero también tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Tienes alguna referencia de eso? Sí, doctor, claro. A ver, platícanos. A ver, bueno, ya vimos los dos tipos de manejos que existen, los manejos conservadores, y pues ya nos quedó claro, como menciona el doctor, que siempre va a quedar cabalgada este tipo de fractura. Tenemos acá unos tipos de complicaciones, principalmente las consolidaciones, que ya lo explicó, pues es la mala posición. Nunca vamos a encontrar una posición correcta después de alguna fractura. También tenemos otro tipo de complicación que es la compresión crónica del plexo braquial al recorrido por la clavícula, que es muy frecuente. Menciona principalmente también que en el tipo de vendaje en 8 es donde más se presenta el tipo de molestias en el plexo braquial. También menciona una compresión vasculonerviosa en la región axilar, que es otro tipo de las complicaciones que se presentan en este tipo de vendaje. Importante, y se me pasaba, era decirles que en cualquiera de esos dos vendajes que hemos visto, ya sea el de 8 de guarismo o en el de Velpo, menciona que el tipo de sería el tipo de para que exista una cicatrización, perdón, en el adulto se lleva a cabo más o menos de 4 a 5 semanas y en el niño, en este caso, de 3 a 2 semanas, es lo que menciona. Acá después le muestro un pequeño videíto sobre cómo es la evolución radiológica sin cirugía durante un año en la fractura de clavícula. Se los voy a reproducir y ahí lo van a ir ustedes checando cómo es que se va. Ahí mañana platicamos, dice. Ahí lo ven, mañana lo discutimos. ¿Sí? Ajá. No, está bien, síguele. Tarda un minuto nada más el videíto. No, está bien. Ah, bueno, entonces acaba, permítanme. Ahí está, miren. A los 4 meses más o menos empieza ahí la remodelación ósea, ¿no? Se fija.
Eso sería lo del videíto. No sé si se fijaron cómo es que se lleva a cabo todo este proceso de remodelación al cabo después de una fractura. Doctor, ¿y se puede operar para que quede bien consolidado y que quede más... ¿Más mejor? Ajá, Más- más mejor. Ahorita nos va a explicar. Medio chueco. Sí, o sea, sí se puede, creo que de todos modos, Cañas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, es que ya viste que pues en este caso el doctor ya ha explicado que en este tipo de fracturas va a depender el tipo de daño al que esté expuesta la clavícula, y eso es a lo que vamos a seguir, porque mira, acá hemos visto el manejo conservador y acá les mostré un videíto cómo es que se lleva a cabo todo este tipo de, ya sea que utilicemos el vendaje de Belpo o el vendaje nocho de guarismo, y cómo es el tipo de resolución al tipo de fractura de la clavícula, cómo se va a llevar a cabo. Ahora, podemos pasar un tratamiento quirúrgico, pero acá es donde se respondería a tu pregunta, que son en casos muy contados, y si lo pueden ver en su pantalla. Principalmente se va a llevar a cabo un tratamiento quirúrgico cuando la fractura es abierta, también cuando existe una lesión vascular asociada. También se va a llevar a cabo un tipo de tratamiento quirúrgico en el caso de que exista un gran desplazamiento que va a amenazar la integridad prácticamente de la piel. En ese caso se tiene que recurrir a un tratamiento quirúrgico. También otro de los casos en el que he recomendado un tratamiento quirúrgico es del tercio medio distal que se encuentre demasiado desplazado. Que es la imagen esa, ¿no? Esa señora se fracturó Sí. la... Sí, sería esta imagen que vemos acá. A ver, sí, la que vemos acá, en donde es una osteosíntesis con placas y tornillos. Que podemos ver Quedó acá. re fea la placa, mira. Horrible quedó. Sí. Como no la puse yo, ¿verdad? No, pues, sí, pues. Bueno, el otro tipo de complicación para llegar a un tratamiento que sea quirúrgico, tenemos que pues la fractura esté asociada del cuello de la escápula, que en estos casos es muy difícil que pase, y los voy a explicar un poquito más adelante ese tipo de fractura. También el tratamiento puede ser quirúrgico cuando existe una ausencia de la consolidación, que pues lo hemos venido manejando en múltiples ocasiones, y en este caso ya el tratamiento tiene que ser quirúrgico. También cuando existen fracturas bilaterales y pues si el paciente está politraumatizado, pues por un accidente automovilístico o en una motocicleta, que es muy común. En este tipo de casos sí se requiere que el tratamiento sea quirúrgico. Y pues lo más recomendable hasta el momento pues es lo que saben, la osteosíntesis con placas y tornillos. Pero no es lo más recomendable. Ahí dice casos muy contados. Quiere decir, en las fracturas convencionales se prefiere no operar. ¿Por qué? ¿Por qué no operarlos? Para que quede bien, como dicen, más mejor. Por las estructuras Por el riesgo. ahí. Por el paquete vasculonervioso que El pasa paquete cerca. Pues fíjense ahí, el tercer tornillo de izquierda a derecha está larguísimo. Yo creo que ahí le está cosiendo cosquillas a la subclavia. No, sí, fíjense en el tercer tornillo, está larguísimo. Sí, doctor. Y pues tiene grapas y todo eso que se ve blanquito arriba en filitas, esos cuadritos, son las grapas que le pusieron. Pobre señora, va a quedar bien fea su... Ya no va a usar blusa con tirantes esta señora. Porque... ¿Esos tornillos se quitan, doctor, o ya ahí quedan? Si no molestan, se quitan. Esta yo creo que lo van a tener que quitar porque fíjense cómo quedó desplazado el fragmento de... A ver, lo voy a marcar otra vez. Esta parte es el fragmento medial y este es el fragmento proximal. Quedó aquí esta zona muy diastazada, muy vacía, muy hueca. Yo digo que no va a pasar. Lo que sí debieron hacer, esta es como la clasificación que les dije, cuando esto está separado,
Cuando está, que no coincide este borde con este otro, no están en la misma línea, como eso se ve separado, quiere decir que el ligamento conoide y trapezoide, el que va aquí, pues está roto. Entonces, si está roto, tienen que repararle este conoide y trapezoide para que baje la clavícula. A ver si lo puedo hacer aquí. Esto tiene que bajar para acá. Reparando el conoide. Ya luego poner la placa. Y esta placa, yo digo que está mal puesta, así, claro, de la barrera se ven los toros, yo no sé qué se encontraron, por qué tan feo. Fue el residente de segundo año que lo operó. Pues eso creo, doctor. Estaba ahí en internet. Sí, pero miren, y el pedazote ese de tornillo que les digo está muy, muy largo. No se operan porque la mayoría de los pacientes que se operan hay mayor riesgo de pseudoartrosis. Por eso no es la primera opción. Sí, en ese caso, doctor, sí se me olvidó mencionar que en el tipo de del abordaje quirúrgico presentaba un tipo de desventajas. Una era de alta probabilidad de pseudoartrosis, también una alta probabilidad, como en toda cirugía, riesgo de infección. También el caso de cicatrices queloides, que pues era el crecimiento desmedido de esta. Pues es que también eso ya es secundario. Esta señora, digo señora porque creo que esto es Ajá. Se le ve el fierrito de su brasier. el tirante, ¿no? Del brasier, o ¿cómo se llama eso? Sí. Este es el fierrito de aquí del brasier. Entonces, pues le quedó bien fea la imagen, ¿no? La cicatriz ahí con esas grapotas. Que a fin de cuentas ya eso pasa a un término secundario. Pero la parte funcional del hueso, si me dicen, es que quedó cabalgada, no, doctor, yo quiero que quede alineada mi clavícula, bueno, pues hay que operar. Con todas las precauciones, irse despacio, no meter un tornillo tan largo como ese, meter una broca con mucho cuidado, etcétera, ¿no? Tener más precauciones que las convencionales para cualquier otro hueso. Y a pesar de que la dejas bien reducida, bien alineada, las posibilidades de que queden pseudos son mayores a que la dejes encabalgada y la dejes sin reducir al 100%. Si quieres una reducción al 100%, la tienes que operar. Si no, no va a quedar, no, con la pena, pero funcionalmente va a quedar bien, no va a haber problema. Salvo ese amigo que dice el doctor que bien feo. Otra historia. Entonces, esa lista de casos muy contados que menciona Donaldo, sí son importantes. Cuando es expuesta, cuando hay una lesión vascular, cuando son politraumatizados, cuando hay la fractura sea desplazada del tercio lateral, del tercio distal, etcétera. Todo eso que menciona sí, y es factible que vengan al examen porque es cuando ustedes pueden decirle al paciente, ¿sabe qué? No le voy a poner el vendaje en 8 que convencionalmente se pone, porque lo tiene muy desplazado. Así que mejor le vamos a poner un vendaje de Belpo, pero de aquí se va a ver al médico porque lo tienen que operar. ¿De acuerdo? O sea, ustedes deben saber más o menos cuál es la indicación. Al revés, oye, ¿sabes qué? Mira, me fracturé la clavícula, pero dice el doctor Velasco que me tiene que operar. A ver la fractura. No, pues es cerrada, es un trazo simple, no está cabalgada, pero no severamente. Más o menos están haciendo contacto los fragmentos. La prisa, porque ya quiere pagar la letra de su carro. No se vale, no es indicativo. Entonces, sí hay que tener cuidado, pueden tener ustedes una opinión franca cuando sí se debe operar una clavícula y cuando no. Ok, doctor. ¿Qué más, Donaldo? Bueno, acá continuamos. Acá les puse una pequeña imagen para que se relajen todos y ya continuemos y entremos con el siguiente tipo de fracturas, que es la escápula. Y pues ahí nos acordamos de usted, pues, doctor, que es bueno tiene una alta especialidad en resolución de cirugía de fractura de cadera. Está. Bueno,
entramos con la escápula, ¿no? Dice que principalmente, les voy a mencionar algo muy rápido, que son fracturas infrecuentes. Del 3 a 5% de estas se da en la fractura de la cintura escapular, que es un porcentaje muy bajo. También el 0.4 al 1% de todas las fracturas en general. Principalmente los grupos de edades en los cuales se llega a fracturar la escápula por X cuestión, se ha visto los casos de 35 a 45 años y de que en este caso se puede asociar a lesiones del plexo braquial o del nervio, supraescapular. Acá, en esta pequeña imagen que les planteo, pues se describe toda la anatomía de la escápula. Acá tenemos pues al acromión, tenemos acá la apófisis coracoides, como si la alcanzan a ver, en su cara anterior de la escápula, la fosa subescapular, la cavidad glenoidea, que es donde se articula junto con el húmero, Y en la cara posterior podemos encontrar también al acromión, cómo hace todo ese recorrido, junto a acá tenemos a la espina escapular. También tenemos el ángulo lateral, podemos encontrar la fosa infraespinosa y pues esa división de la espina escapular divide con la fosa supraespinosa. Ok. Y menciona, se me pasaba, hasta acá abajito estaba, perdón, que pues en este caso esta fractura que es infrecuente o se puede llegar a ver en más casos, en un 25% de los casos, el tipo de hombro flotante, que era lo que mencionaba. ¿Qué es eso? No me lo sé bien, Doc. Dejemos pendiente ese término de hombro flotante y yo o articulación flotante. Y lo vamos a ratito. Va a aparecer alguna imagen ahí donde podamos establecer un diagnóstico más preciso. Entonces, así en general son poco frecuentes, generalmente están asociadas a lesiones más graves, puede incluso pasar desapercibido, salvo que la fractura tenga que ver en esta zona. ¿Sí ven mi flecha? ¿Sí ven la flecha mía? No, doctor. No, doctor. Entonces voy a hacer el dibujito otra vez. Es que está feo el internet también aquí, Doc, porque ya está lloviendo mucho. Ya está lloviendo. Lo dejamos otro día porque ya somos 30. Donaldo, ¿podría seguir mañana? Claro, doctor. Ya, y de todos modos ya le investigo lo de la articulación. Bueno, el tipo de hombro flotante. Articulación flotante está bien. Articulación flotante. Sí. Ok, doctor. Pues ya Vale, prácticamente sería poquito. Bueno, muchas gracias, doctor, y gracias, grupo. Gracias, Doc. Gracias. Que le toque que se aplique, por favor.